Bienvenidos amigos de mis redes sociales a mi canal de YouTube. El día de hoy voy a tratar un tema de mucha importancia, ya que es el día a día del abogado y del ingeniero que realiza labores de topografía. Actualmente existe una problemática relacionada con la interpretación errónea y aplicación indebida del artículo 9, incisos A e inciso E de la Ley 620, Ley General de Aguas Nacionales. Resulta que el INETER, que es la autoridad con competencia para revisar y aprobar los planos que tienen fines catastrales, o sea, que van dirigidos a realizar trámites que modifican o determinan la propiedad inmueble. En estos tipos de casos en los que se presentan por parte de los topógrafos planos que se refieren a propiedades que tienen accidentes geográficos comúnmente conocidos como laderas, como quebradas, como desfiladeros, estos se ven afectados en gran mayoría cuando a criterio errado de delegaciones catastrales departamentales se les rechaza, se les regresa el plano sin su debida aprobación bajo el argumento de que esas quebradas, esas áreas comprendidas entre los desfiladeros, en las pronunciaciones, se consideran a criterio de las autoridades del catastro como cauces. Situación que a la luz de la interpretación de la letra de la ley del artículo 9, que voy a tomar a bien leérselos para fines de ilustración, dice textualmente: el dominio del Estado para todas las aguas nacionales se integra también por los siguientes bienes nacionales. Inciso A: los terrenos de los cauces o alveos de las corrientes naturales, navegables o flotables, de conformidad a lo establecido en el Código Civil vigente. Inciso E: el terreno firme comprendido hasta 200 metros después de las líneas de mareas máximas y 30 metros a cada lado del borde del cauce permanente de ríos y lagos. Estas disposiciones del artículo 9, los incisos A y E que he leído textualmente de la Ley General de Aguas Nacionales número 620, debe de ser interpretada y aplicada conforme lo dice el mismo artículo, las disposiciones del Código Civil vigente. Resulta de que la terminología o conceptos de los vocablos, cauces, borde, deben de entenderse de tal suerte que sean concordantes con el ordenamiento jurídico y con los conceptos propios de la lengua oficial del país, en este caso el español. En esa circunstancia es necesario, a fin de que la autoridad competente para la revisión y aprobación de plano no continúe rechazando la aprobación de planos catastrales con fines catastrales, es necesario que se comprenda lo siguiente. Cauce es el lecho de los ríos, la superficie de tierra por la cual circulan las aguas naturales, circulando con su mayor caudal. O sea, si estamos hablando de ríos, los ríos cuando alcanzan su mayor caudal, la parte que cubren los ríos, eso es el cauce. Ese es el cauce de los ríos. Esto es desde el punto de vista de las ciencias jurídicas, de acuerdo al diccionario jurídico Ruiz Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales. Cauce, según la lengua española, el diccionario de la lengua española, es los lechos de los ríos, son los arroyos, son la acequia, o sea, la zanja que conocemos. Entonces, es la parte básicamente donde circula el agua,
el aspecto jurídico y social contempla que debe considerarse la parte donde circula el agua en su máximo caudal, o sea, cuando está más elevada. Ese es desde el punto de vista jurídico. También es importante, ya que este artículo 9 pues, nos refiere de bordes de los cauces, es importante conocerlo desde el punto de vista de la lengua española, la cual es la lengua oficial a través de la cual deben de interpretarse las normas jurídicas que no tienen una concepción o una definición jurídica ya establecida. El borde es el extremo o es la orilla de algo. En este caso se está refiriendo ese algo, conforme a la ley, a los cauces. Entonces, el borde es la orilla de los cauces. La ribera, la ribera es un sinónimo, terminología utilizada en el Código Civil, ¿verdad? Y se refiere a la orilla, al borde o margen del mar, de un lago o de un río. O sea, viene a ser más preciso porque básicamente es la norma común. El derecho civil es la norma común aplicable a todo lo que no está definido ni regulado por leyes especiales. Y cuando está regulado por leyes especiales y no se abarca o no se regula de manera completa lo que cae en el vacío, va a regirse por la norma común. También es importante conocer para poder diferenciar qué es un cauce, qué es la ribera de un cauce y qué es una quebrada. Y es importante utilizar el término de quebrada porque es precisamente un accidente geográfico. Y siendo que la topografía, siendo que el trabajo topográfico implica en la representación gráfica de una parte geográfica o de un área geográfica del territorio, entonces debemos de acudir y auxiliarnos de la ciencia que regulan esta materia. Entonces, geográficamente quebrada es un desfiladero, es una abertura, un valle estrecho y escarpado que encajonado disecta lo que es el relieve positivo o discurre entre montañas formando una hondonada profunda cuyas laderas caen abruptamente hacia el fondo. Generalmente ese fondo es el cauce. El cauce a qué se refiere la ley 620, que es la parte donde circulan las aguas permanentemente en el caso de los ríos y eventualmente en el caso de las que podríamos llamar acequias, que es el lugar donde corren eventualmente las aguas, o sea, no hay un río natural ahí permanente. Entonces, es necesario que las autoridades de catastro, pues, siendo las competentes y quienes deberían de auxiliarse de las ciencias naturales, comprendan y apliquen correctamente la norma especial denominada Ley 620, Ley General de Aguas Nacionales, la cual no tiene una finalidad expropiatoria, o sea, no regula la propiedad como tal, regula el uso del agua, regula la protección de ese recurso natural básico como es el agua potable, pero en ningún momento los objetivos de la ley persiguen la regulación de la propiedad inmueble. Es por eso que cuando se habla en el inciso A, se refiere a que será regulado conforme a las disposiciones del Código Civil. Y es que el Código Civil viene y dice en el artículo 621, las riberas de los ríos, aun cuando sean de dominio privado, están sujetas en toda su extensión y en sus márgenes a una zona de 3 metros, a la servidumbre de uso público en interés general de la navegación, la flotación, la pesca y el salvamento. Entonces miramos cómo el derecho civil viene y nos habla de la ribera, o sea, nos está hablando del borde del cauce, y entre el borde del cauce y el resto de la parcela debe de existir a modo de servidumbre pública, y siendo esta de dominio público, un margen, un área de 3 metros por toda la ribera. Si fuera necesario ocupar para ello terrenos de propiedad particular, procederá la correspondiente indemnización. El Código Civil regula, estoy refiriéndome a estas disposiciones del Código Civil de la última versión actualizada de la Asamblea Nacional. El artículo 641 también se refiere y usa la terminología de cauces, los cauces de los ríos que quedan abandonados por
variar naturalmente el curso de las aguas pertenecen a los dueños de los terrenos. Los ribereños en toda longitud respectiva a cada uno. Entonces, esto demuestra de que mientras esté siendo usada por la circulación del agua, el interés público va a prevalecer, el uso público va a prevalecer, la servidumbre pública va a prevalecer. En tanto estos desaparecen, también desaparece el derecho público constituido por la ley. No puede continuarse permitiendo el rechazo de planos con fines catastrales, realizando una interpretación errónea del artículo 9, inciso A e inciso E, debido a que precisamente regula situaciones, y por eso me lo llevo a este artículo 641, cuando dichas causas están siendo cubiertos por ríos flotables o navegables. En el caso de los departamentos tenemos pocos ríos a nivel nacional que cumplan esta característica, y en los que lo existe deberá de aplicarse la ley tal a como está prevista, tomando en consideración cuál es el cauce, cuál es el borde, cuál es la ribera de cada uno de esos ríos para el efecto de aplicar las correspondientes medidas. No se puede confundir entonces una quebrada con un cauce. Necesariamente, para que se considere la quebrada como si fuera el cauce, tendría que ser esta cubierta totalmente por las corrientes de la agua, situación que no ocurre en muchos de los casos. El artículo 643 demuestra cómo puede variar el dominio público de acuerdo precisamente al interés de la protección del servicio básico del agua o el recurso básico denominado agua. Es decir, cuando un río, variando naturalmente la dirección, se abre un nuevo cauce en heredad privada, este cauce entrará en el dominio público. El dueño de la heredad lo recobrará siempre que las aguas vuelvan a dejarlo en seco, ya que naturalmente ya por trabajos legalmente autorizados. Eso pues nos demuestra de que no puede considerarse un dominio perpetuo si no existe de por medio la protección de este recurso básico que es el agua. El artículo 611 del Código Civil establece cuáles son bienes de dominio público, y entre ellos tenemos los ríos. Eso lo explica todo. Nos explica por qué es que el artículo 9 establece que los cauces de los ríos son propiedad o son dominio público. Espero que este video sea de utilidad y al menos permita realizar un estudio a profundidad sobre el tema. Sería de mucha importancia que se reglamentara con claridad el uso, la interpretación del artículo 9, inciso A, inciso E, ya que está causando mucho perjuicio a las personas que realizan los trámites de revisión y aprobación de plano con fines catastrales, con fines de transmisión de la propiedad, con fines de determinación de la propiedad. Les invito a continuar participando en mi canal de YouTube y en mis redes sociales. Gracias.